Los padres a veces no queremos entender que nuestros hijos son una proyección nuestra o son el espejo. Y evidentemente eso nos va a traer mucho conflicto, pues no lo quiero dejar por el miedo que yo tengo, no por lo que realmente le pueda pasar. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. Mi nombre es Gaby. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Me Dios. da mucho gusto. Regresamos con las preguntas del capítulo anterior y las preguntas que nos han realizado en el transcurso de esta semana. Esperemos que lo disfruten y regresando a las preguntas anteriores, hablaste sobre un tema que nos llamó mucho la atención, Ok. sobre el comportamiento de los padres hacia los hijos, de que a los hijos les están repitiendo el mismo patrón por cosas del pasado de los papás o de la familia. Nos gustaría que nos hablaras un poquito más al fondo de ese Sí, tema. creo entender la pregunta, o más bien la inquietud. Lo que estaba diciendo era que normalmente empezamos a ver a nuestros hijos, la generación contemporánea a la mía, de los 40, 50 o hasta 60 años, como personas que son problemáticas, de muchachos que a veces no podemos comprender porque tienen actitudes extrañas, como que son muy débiles de carácter, como que son indisciplinados y esas cosas. Y lo que estaba comentando era que lo que sucede en muchas de las ocasiones es de que están arrastrando no necesariamente un patrón, sino una consecuencia de lo que nosotros hicimos a veces en exceso al extremo. Quisiera hacer un poco más la ampliación del concepto. Cuando la generación, recuerdo muy bien, no en mi caso, pero sí en los casos de mi mamá y de mis tíos y de gente con la que he platicado sobre este tema de cómo era la relación, cómo era la disciplina con los padres de ellos, y evidentemente era muy diferente. Existía mucha disciplina, pero existía también mucha Poca comunicación. muy poca comunicación, pero también era dura la relación, o sea, dura en el sentido estricto de la palabra, o sea, física y actitudinalmente, o sea, había poca comunicación, como bien dices, y existía también un castigo directo cuando no se hacían las cosas bien de manera física, y a veces hasta se abusaba de ello, quedando esto como un ejemplo de que al no tener la información necesaria, al no estar preparados como padres para tratar a los hijos como seres humanos y con esa, no quiero decir que fueran complacientes, pero sí con esa actitud de querer charlar, de querer entenderse mejor, de querer llevar las cosas de una manera diferente, ellos aprendieron de su pasado y el pasado del antepasado, de cómo se hacían las cosas para entonces. Entonces hubo un cambio radical en este tipo de trato, ¿no? de comunicación entre padres e hijos. Entonces, a los que nos tocó vivir la transición, como decía en el capítulo anterior, de cuando no había internet a cuando lo hay, de lo no virtual a lo virtual, nos tocó precisamente ese cambio de empezar a querer romper el patrón, de empezar a cambiar el chip y querer iniciar una nueva forma de tratar a nuestros hijos. Y muchos cayeron o caímos, algunos, no me catalogo entre ellos porque afortunadamente tuvimos, gracias a Dios, un poco ahí de mediación y de equilibrio, pero muchos cayeron en el exceso. Tan es así que ya no había supervisión, no que no hubiera castigo, no había ni siquiera ya regaños para los niños cuando se equivocaban, ¿no? Queriendo ser complacientes y queriéndoles dar esa libertad y ese trato que no se los dieron a ellos. Y finalmente se fueron al extremo. Y ahí es donde empieza el problema de los muchachos que no son supervisados, que no tienen una comunicación, que hacen lo que quieren, y cuando hacen lo que quieren y no tienen la capacidad y no tienen todavía la formación suficiente para tomar buenas e importantes decisiones, empieza el error precisamente en esa parte de la vida. Pero también existen padres, que no les permiten hacer todo, sino todo lo contrario. O sea, que les empiezan a prohibir de que no salgas, no haces esto, por el miedo a que repitan ellos el mismo patrón En la que ellos, actualidad. en la actualidad. Sí. Que por ejemplo, no sé si una persona era drogadicta o fue a fiestas, ahora quieres proteger a sus hijos y no los quiere como que exponer, ¿no? O sea, como la típica bola de burbuja. Uh-huh. Bueno, sí, también existen esos casos de que el miedo basado en la experiencia que se tuvo,
pues nos deja la recomendación de tener mucho cuidado, extremo cuidado. Pero me estaba refiriendo no necesariamente a esos casos tan sonados y tan complicados, que sí los hay, de gente que sufrió abusos y que ahora yo no voy a abusar de mi hijo, que gente que sufrió el ser víctima de las drogas o de los abusos del alcohol y cosas así, y pues ahora voy a tratar de que mi hijo ni siquiera lo pruebe, ¿verdad? Porque le va a traer problemas, ya aprendí de la lección. Pero es cierto lo que dices, ahora hay gente también que los que te comentaba eran los que no supervisan, los que no siguen a sus hijos, los que no tienen una comunicación, pero existen exactamente los que mencionas, los que sobreprotegen, los que no dejan ser, los que quieren decidir todo en lugar de sus hijos, y ese también es otro extremo, que finalmente es traducción y es un resultado de las experiencias que se tuvieron en el pasado. O también Exactamente. por parte del egoísmo de los padres, ¿no? O sea, de que porque mi hijo quiere hacer esto y yo no lo pude hacer, o sea, también podría ser... Estás tocando una O parte sea, muy interesante que yo le llamo, y mucha gente especialista en el tema le llama lo que viene siendo el efecto del espejo. Los padres a veces no queremos entender que nuestros hijos son una proyección nuestra o son el espejo. Y cuando decimos espejo, la gente se alarma y piensa y dice, bueno, pues yo nunca fui así. Me explico. Pero sucede que los hijos son el espejo y el reflejo de aquello que nosotros alguna vez quisieron ser. quisimos ser o quisimos poder lograr. Y evidentemente eso nos va a traer mucho conflicto, porque es nuestra otra parte que nos está diciendo qué realmente querías hacer y no lo estamos aceptando. Vamos a poner un ejemplo claro. Una persona que de repente no le permite al muchacho salir, no le permite al muchacho viajar, porque era mi miedo hacer esas cosas. Para mí era un miedo eso, me explico. Yo quiero protegerlo porque a mí me daba miedo. Lo mencionaste, el miedo. A mí me da miedo viajar. Entonces, ¿por qué va a viajar él? O sea, es peligroso. Cuando finalmente es esa parte mía que no estaba trabajada. Ahora sí, esa persona, mi hijo o mi hija, está teniendo la oportunidad y yo se la quiero prohibir porque mi mentalidad, mi limitante que siempre he tenido, no me ha dejado poder pensar de que eso es bueno. Y esa persona al hacerlo me lo está demostrando de que es algo que yo no pude superar, evidentemente no lo pude hacer, y ahora que lo puede hacer alguien más, que es mi hija, que es mi hijo, pues no lo quiero dejar por el miedo que yo tengo, no por lo que realmente le pueda pasar. Exacto, y es cuando empiezan las frustraciones de los hijos, ¿no? O sea, el no entender por qué mi mamá es así o por qué mi papá es así, ¿no? ¿Sí? La frustración del hijo viene precisamente basada en la frustración del padre, que ya la tenía. Sí, porque el papá dice, pues yo nunca pude lograr esto, y no es egoísmo necesariamente, es porque hablemos de que si es mi extensión y es mi espejo, es peleándome yo con la otra parte mía. A ver, ¿por qué vas a ser valiente? A ver, ¿por qué vas a hablar con gente? ¿Por qué vas a estudiar una carrera como esa si yo nunca lo pude hacer? Y a lo mejor no lo pude hacer porque a lo mejor no era bueno. Y finalmente se toman decisiones por otras personas. Entendamos esto, de que los hijos y los padres, aunque seamos de la misma sangre y aunque tengamos una relación muy, muy, muy íntima, no dejamos de ser personas diferentes y vamos a decir independientes. Cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene cada mente es un mundo. Cada mente es un mundo, exacto. Sí, en cada cabeza hay un mundo. Entonces, no podemos nosotros pensar o querer pensar como lo hacen ellos, ni tampoco podemos pretender que ellos lo hagan como nosotros. Y ahí es donde viene el conflicto mayor. Si yo nunca te enseñé eso porque te gusta, o si nunca me viste a mí haciendo tal cosa porque a ti te llama la atención, porque tú no lo hiciste, pero alguna vez lo pensaste hacer, ¿sí me explico? Y a lo mejor no todo, no tiene que ver con que todo lo que esté haciendo ese muchacho es lo que yo siempre quise hacer, no, pero son cosas que le estoy limitando de probar y explorar, que al final no sé si le van a hacer bien, le van a ayudar para crecer y le estoy dejando de que aproveche esa oportunidad. Bueno, ya para finalizar, nos gustaría que dieras un mensaje a los padres y a los jóvenes sobre el tema que acabamos de ver. Sí, claro, con mucho gusto. Primeramente me quisiera dirigir a los padres de familia, que es con quien me puedo entender más fácil, pero porque tenemos la edad promedio. Les quisiera decir que lo importante en este caso es no sentirnos culpables por lo que hicimos mal o lo que hemos estado haciendo mal,
tampoco sentirnos nosotros que todo lo sabemos como para querer atiborrar de ideas y de cosas a nuestros muchachos que de verdad ellos ya tienen su propia idea de lo que quieren, que tienen un propósito, y si no lo tienen, vamos a ayudarles a que esto suceda. Vamos a tratar de que exista una comunicación sana, vamos a tener supervisión sin tratar de estar coartando la acción que ellos realizan día a día. Vamos a buscar la manera de que ellos sientan la confianza, y la única manera que sienten confianza con una persona es cuando los permitimos ser y cuando no los estamos juzgando por todo lo que se nos dice, aunque a veces duele, pero es importante saberlo de esa persona, de nuestros hijos, y no de cosas que lleguen a suceder después por consecuencia de una falta de comunicación, por la falta de confianza que tenemos. Hay que estar muy atentos a los síntomas que hemos hablado, de los muchachos que de repente se empiezan a hacer ausentes, que se empiezan a ensimismar, se empiezan a encerrar en su burbuja, como decías, Gaby, que empiezan a aislarse de la familia y empiezan a tener problemas a veces imperceptibles y los dejamos pasar como algo pasajero, y la realidad es de que a veces pasa algo. Es importante que sepan que hay confianza. No los juzguemos tampoco porque buscan ayuda profesional. Es lo mejor que pueden hacer. De hecho, es recomendable que nosotros lo hagamos primero o que lo hagamos juntos si es necesario. Si creemos que las cosas no están bien en nosotros, la mejor manera de pedir que nuestros hijos hagan las cosas bien, la única y la mejor manera de pedirlo es empezando a trabajar en nosotros mismos. Entonces, papás, mamás, recuerden que nosotros somos una generación que nos tocó cambiar muchas cosas, adaptarnos al cambio. Tuvimos que ir de una época a otra, que nos enseñaron nuestros padres de una manera suficiente para su capacidad y siempre con la intención que nosotros ahora también tenemos de educar a nuestros hijos de una manera correcta y sana, con mucho amor, pero que finalmente estamos aprendiendo. Vamos a echarle muchas ganas y finalmente estoy seguro de que tendremos la oportunidad de tener hijos exitosos, triunfadores y sobre todo felices. Es lo más importante. Y para los jóvenes, aquí me quiero concentrar un poquito más porque tengo la fortuna de colaborar con muchos jóvenes y es una bendición y Dios sabe por qué hace las cosas. Agradezco a las personas que me permiten hacerlo también y a mis hijas y a mi esposa que me han acompañado en este proceso desde hace muchos años de trabajar con la juventud. Yo te quiero pedir a ti, joven, que escuchas y que ves este programa especial. No te sientas solo, ni tampoco te sientas incomprendido. Lo más alejado de la realidad es que pienses que no le importas a tus padres. Claro, nosotros tuvimos muchos problemas, muchos, no menos que tú. Pero nosotros tuvimos una educación y una formación distinta a la tuya. Nosotros tuvimos muchas oportunidades, pero te puedo asegurar que tú tienes mucho más que esas. Nunca pienses que por falta de amor a veces se te llama la atención o se te prohíbe ir a un lugar porque no queremos que seas feliz o que disfrutes. Todo lo hacemos con el afán de que seas feliz, de que tengas una oportunidad de estar seguro, de estar segura, de que llegues a ser una persona íntegra, que te duela menos lo que pasa en la vida como nos dolió a nosotros. Pero no creas nunca que es porque nosotros queremos vivir tu vida o hacer lo que nosotros queremos a través tuyo. Claro, eres una proyección mía. En el caso de mis hijas, son una proyección mía. Joven, tú eres una proyección de tus padres. Proyecta lo mejor de él. Proyecta lo que no pudieron hacer y que tú estés orgulloso de lograrlo, orgullosa de hacerlo. Proyecta aquello que ellos no pudieron porque les faltó valentía, les faltó fuerza, les faltó empuje, les faltó apoyo, les faltó conocimiento, porque no lo pudieron hacer. Exactamente por eso tú sí lo puedes hacer. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer todos. Yo te pido a ti, joven, que estás viendo este video, de que empecemos a juzgar menos a nuestros padres y a entenderlos más. De que empecemos a ser fuertes por nosotros mismos y no esperar que la vida sea igual que antes, porque tus padres estarán seguros cuando te vean triunfar como lo están haciendo, de que se han equivocado a veces. Sí, se han equivocado, nos hemos equivocado, pero ¿sabes qué? Lo hemos hecho ensayando la obra maestra que Dios nos ha dejado, que es tener amor con ustedes y con toda la familia. Lo hemos hecho tratando de ser mejores y lo hemos hecho de corazón. Si hemos hecho las cosas mal, perfectamente entenderemos que es una experiencia que tú vas a tomar
y que la vas a poder superar. Porque todo lo que queremos es estar unidos, ser una mejor familia y ser felices. Muchas gracias por haber compartido ese mensaje. Creo que nos quedó muy claro lo que nos quieres dar a entender sobre apoyarnos mutuamente. Gracias. Pues nada, nos despedimos ya con este mensaje que esperemos que llegue a muchos jóvenes y a muchos padres para generar Conciencia. conciencia. ¿No? Así es. Sí, claro, y ojalá y sea más que otra cosa provechoso, y podemos estar a sus órdenes, como bien has dicho, para que nos escriban y comenten lo que desean hacer con el afán de progresar y mejorar lo que estamos haciendo. Que tengan un bonito fin de semana y recuerden, Hagamos hashtag buena vibra.